Hola, aventureros. ¿Cómo se encuentran hoy? Antes de embarcarnos en esta nueva travesía, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Así nos estarás apoyando para seguir compartiendo relatos fascinantes. ¿Listos? Entonces, que comience la aventura. Imposible. Las lecturas no mienten. Un planeta entero, grabado con patrones. ¿Quién haría algo así? Joven Hax, mantén la calma. Los escáneres pueden fallar. Un planeta, grabado, es contrario a todo lo que sabemos. Pero capitán, la resonancia energética, la simetría, no es natural. Y esos ecos son débiles, pero están ahí. Algo sucedió aquí, algo grande. La Stinge, una vanguardista nave de exploración de la hegemonía KRYLL, había llegado al sector Cygnus siguiendo una anomalía gravitacional que los había desviado de su ruta cartografiada. Lo que encontraron heló la sangre fría que corría por las venas de sus tripulantes. Un planeta solitario, orbitando una estrella tenue, cuya superficie no mostraba signos de vida orgánica, sino intrincados y vastos patrones geométricos que parecían tallados en la roca misma. Al principio, la explicación lógica de un fenómeno geológico inusual fue la más aceptada. Pero a medida que los sensores de largo alcance escudriñaban el planeta, la verdad se volvió más inquietante. Las estructuras no eran aleatorias, poseían una lógica, una intención. Eran los vestigios de una civilización antigua, de una escala tecnológica que incluso la avanzada hegemonía KRYLL encontraba desconcertante, mientras la Stinge se posicionaba en una órbita segura. Hax, el joven y brillante xenolingüista del equipo, comenzó a analizar las débiles resonancias energéticas que emanaban del planeta. Eran fragmentadas, como ecos de una conversación olvidada, pero persistentes. Y entre ese ruido cósmico, captó algo más, una señal artificial, débil pero inconfundible, en un idioma completamente ajeno a cualquier registro KRYLL. Capitán, informó Hax, su voz ahora teñida de excitación, he aislado una señal. Es orgánica en su modulación, pero su estructura es artificial. No pertenece a ninguna de las razas catalogadas. Teron se acercó al panel de Hax, sus múltiples ojos enfocándose en las líneas de datos que danzaban en la pantalla. Muéstrame. Después de unos tensos ciclos de procesamiento, Hax logró estabilizar algunos fragmentos de la señal. Eran débiles, interrumpidos por la distancia y la posible interferencia, pero contenían un patrón, un ritmo. Y entonces, en medio del estático interestelar, una palabra resonó, débil pero clara, ayuda. El puente de la Stinge quedó en un silencio expectante. Ayuda, tradujo Hax, su exoesqueleto temblando ligeramente. ¿Quién está pidiendo ayuda desde un mundo muerto? En ese instante, una nueva alerta irrumpió en los sistemas de la nave. Un contacto surgió de la nada en los confines del sistema, moviéndose a una velocidad sorprendente. Su firma energética era desconocida. Informe, exigió Teron, su compostura finalmente quebrándose. Nave no identificada, capitán, reportó la oficial de escaneo, sus apéndices temblaban. Diseño, orgánico. Nunca hemos visto nada igual. Se dirige directamente hacia nuestra posición. En la pantalla principal, una silueta comenzó a tomar forma. Era alargada, con protuberancias irregulares y un brillo metálico tenue. Y entonces, un símbolo apareció brevemente en su casco, antes de desaparecer en un parpadeo de energía. Un símbolo que Hax reconoció de los fragmentos de datos que había estado analizando. Un símbolo humano. La Intrepid había llegado. Estaciones de combate. Preparen los disruptores de fase. ¿Intento de comunicación? Negativo, capitán. La nave no responde a nuestros intentos de señalización en espectros comunes. Su trayectoria es directa, casi errática. Capitán, observe los daños. No parecen ser de armamento estándar KRYLL ni de ninguna otra raza catalogada. Es brutal. Como si hubieran sobrevivido a algo terrible. La orden de Teron quedó suspendida en el aire, la incertidumbre palpable en el puente de la Stinge.
Disparar primero iba en contra del protocolo estándar de la hegemonía ante una amenaza desconocida, pero la visión de la maltrecha nave humana sembraba dudas sobre su potencial agresividad. ¿Una nave en ese estado representaba realmente un peligro, o era más bien una víctima? Mientras la Intrepid se acercaba, Hax trabajaba febrilmente en los fragmentos de señal interceptados. Logró aislar nuevas secuencias, palabras sueltas en un torrente de estática y desesperación. Evacúen, colapso inminente, no hay tiempo, capitán, informó Hax, su voz ahora urgente, creo que están huyendo de algo. Las palabras clave. Colapso, evacúen, sugieren una catástrofe. Su sistema, tal vez. La oficial de escaneo interrumpió con voz temblorosa, están intentando establecer contacto de nuevo, capitán. Un espectro de banda ancha, primitivo, pero constante. Teron dudó. Las directivas del alto mando resonaban en su mente, cualquier contacto con razas no aprobadas debía ser evitado y cualquier amenaza potencial, neutralizada sin dudar. Pero la imagen de la destrozada nave y los fragmentos de mensajes de auxilio generaban una punzada de duda en su rígido código. Abrir un canal de comunicación, ordenó finalmente Teron, su voz grave. Solo audio. Mantengan los escudos activos y las armas listas. Un hilo de estática llenó el puente, seguido de una voz humana, débil y entrecortada, pero llena de desesperación. Aquí la Intrepid, ¿alguien nos escucha? Nuestro sistema, muriendo, necesitamos ayuda. La voz se cortó, dejando tras de sí solo el silbido del vacío. Hax se giró hacia el capitán, sus grandes ojos llenos de una intensidad inusual. Capitán, no son una amenaza. Están desesperados. Y mencionaron su sistema, ¿podría ser eso lo que destruyó la civilización de este planeta? Teron observó la pantalla, donde la Intrépida ahora flotaba a una distancia relativamente corta. La incertidumbre lo corroía. Debía seguir el dogma de su hegemonía, basada en el miedo a lo desconocido, o escuchar la súplica desesperada de una raza al borde de la extinción. Y, más importante aún, ¿qué secreto oscuro se escondía en las ruinas de aquel mundo grabado? ¿Un secreto que podría explicar por qué los humanos eran considerados tan peligrosos? Capitán, he estado analizando los patrones grabados en la superficie. No son ornamentales, son funcionales. Como circuitos a una escala planetaria. ¿Circuitos? ¿Para qué propósito? Señor, detecto fluctuaciones de energía residual en varios puntos de la red. Son débiles, pero rítmicas, como un pulso distante. Mientras la Intrepid permanecía a la deriva, esperando la decisión del capitán Teron, la tripulación del Stinge se sumergió en el estudio del planeta grabado. Hax, impulsado por una curiosidad insaciable, lideraba el equipo de análisis. Descubrieron que las vastas estructuras no eran simples ruinas, sino los restos de una red de energía y comunicación de proporciones inimaginables. Los fragmentos del idioma antiguo, combinados con el análisis de los patrones, comenzaron a revelar una historia sombría. La civilización que una vez floreció en este mundo había alcanzado un nivel de comprensión del universo que superaba incluso a la hegemonía KRYLL. Habían aprendido a manipular las fuerzas fundamentales, a extraer energía del tejido mismo del espacio-tiempo, pero su ambición había sido su perdición. Los ecos de energía que aún pulsaban a través de la red planetaria eran los vestigios de un experimento catastrófico. Intentaron crear una fuente de energía ilimitada, una estrella artificial en miniatura, pero algo salió terriblemente mal. La inestabilidad resultante había consumido su mundo en una reacción en cadena imparable. «Miren esto», exclamó Hax, señalando una sección particularmente intrincada de los patrones. Esta secuencia se repite. Es una advertencia. Hablan de una furia cósmica, una entropía desatada. Intentaron contenerla, pero fallaron. En ese momento, la oficial de comunicaciones interrumpió con urgencia. «Capitán, la nave humana está transmitiendo de nuevo. Su señal es más débil, apenas legible». La voz entrecortada de la Intrepid llenó el puente, nuestro motor de salto, inestable, la misma energía, nos persigue, la furia, la llaman, un escalofrío recorrió el exoesqueleto de Teron. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora.
Los humanos no eran una amenaza en sí mismos, estaban huyendo de la misma catástrofe que había aniquilado a la antigua civilización del planeta Grabado. Una fuerza cósmica descontrolada, nacida de la arrogancia y la experimentación sin límites. Capitán, dijo Hax, sus ojos fijos en los datos del planeta, la advertencia de los antiguos mencionan una debilidad. Una frecuencia específica que interrumpe la reacción en cadena si se aplica en el momento justo. La pregunta ahora era escalofriante: ¿poseían los humanos, en su desesperada huida, el conocimiento clave para comprender y quizás detener esta furia cósmica? ¿Y si la razón por la que eran considerados peligrosos no era por su agresividad, sino por su potencial para desatar fuerzas que la hegemonía KRYLL ni siquiera comprendía? La decisión de Teron se había vuelto infinitamente más compleja. Ayudar a los humanos podría significar exponer a su propia civilización a un peligro inimaginable. Ignorarlos podría significar la pérdida de la clave para evitar una catástrofe cósmica que amenazaba con extenderse por todo el sector. Hax, ¿está seguro de esa frecuencia? ¿La advertencia de los antiguos es clara? Lo más clara posible, capitán. Es una firma armónica específica diseñada para interrumpir la cascada de energía inestable. Pero debe aplicarse con precisión y en el punto exacto. Se acerca, no podemos contenerla, perdón, el tiempo se agotaba. La Intrépide estaba al borde del colapso, y la furia cósmica que la perseguía comenzaba a manifestarse como extrañas distorsiones en el espacio circundante, presagiando una expansión catastrófica. Teron observó los rostros de su tripulación, la incertidumbre y el miedo reflejados en sus múltiples ojos. El dogma de la hegemonía gritaba precaución, aislamiento. Pero la verdad descubierta en el planeta muerto presentaba una perspectiva aterradora. La verdadera amenaza no eran los humanos, sino algo mucho más allá de su comprensión, algo que ya había destruido una civilización avanzada. Oficial de comunicaciones, ordenó Teron, su voz ahora firme, establezca un canal directo con la nave humana. Transmitan la frecuencia. Repítanla hasta que confirmen la recepción. Hubo un murmullo de sorpresa en el puente. Esta era una desviación radical del protocolo. Capitán, protestó el oficial de seguridad, estamos arriesgando la nave y a nosotros mismos. No sabemos qué más podrían estar ocultando. Lo sé, respondió Teron, sus ojos fijos en la imagen temblorosa de la Intrépide. Pero también sé lo que le sucedió a este mundo. Y si esa furia es lo que creo que es, la inacción es una sentencia de muerte para muchos más que nosotros. Hax transmitió la secuencia de frecuencia, la antigua advertencia codificada en un pulso de energía. Hubo un silencio angustioso. Luego, una respuesta débil llegó desde la Intrépide. ¿Qué es eso? Se siente diferente, la inestabilidad está disminuyendo, un atisbo de esperanza surgió en el puente del Stinge. Pero la tarea no había terminado. Para que la frecuencia fuera efectiva a largo plazo, debía aplicarse en el núcleo de la inestabilidad que consumía el motor de salto de la Intrépide. Eso significaba acercarse peligrosamente. Preparar un equipo de abordaje, ordenó Teron. Hax, tú vienes conmigo. Debemos estabilizar su núcleo de energía antes de que sea demasiado tarde. La oficial de navegación protestó, capitán, es demasiado arriesgado. Las lecturas de energía son caóticas. Podría haber una reacción en cadena en cualquier momento. No tenemos otra opción, replicó Teron, su decisión tomada. Hemos visto el resultado de la inacción. Ahora veremos si la comprensión, incluso entre especies diferentes, puede ser la clave para la supervivencia. Abordaron la Intrépide en una lanzadera, encontrando una escena de caos y desesperación. Los pocos humanos supervivientes estaban exhaustos y heridos, pero sus ojos se iluminaron con una mezcla de incredulidad y esperanza al ver a los KRYLL juntos. Hax y los ingenieros humanos trabajaron contra el tiempo, guiados por la tenue señal de la frecuencia antigua. Llegaron al núcleo del motor de salto justo cuando comenzaba a emitir pulsos de energía incontrolable. Con manos temblorosas pero precisas, Hax activó el dispositivo emisor. Durante unos tensos segundos, nada pareció cambiar. Luego, la vibración del núcleo disminuyó. Las distorsiones espaciales alrededor de la Intrépide se estabilizaron.
La furia cósmica había sido contenida, por ahora, de vuelta en el Stinge, observando la intrépida hora en relativa calma, Theron reflexionó sobre lo que había sucedido. Habían desafiado el dogma de su hegemonía, arriesgado todo por una raza desconocida. Y en el proceso, habían descubierto una verdad aterradora sobre el universo y el potencial destructivo de la ambición descontrolada. La voz de Hax rompió sus pensamientos. Capitán, los humanos nos han mostrado sus registros. Lo que estaban investigando era la misma energía inestable que consumió el planeta antiguo. Intentaban comprenderla, controlarla, pero cometieron errores. Theron asintió lentamente. Quizás la razón por la que los humanos eran considerados peligrosos no era por malicia, sino por su audacia, su curiosidad implacable, su disposición a hurgar en los secretos más profundos del universo, con consecuencias imprevistas. Y tal vez, esa misma audacia era también su mayor esperanza. En el vacío silencioso del sector Cygnus, una alianza improbable había nacido de la desesperación y el descubrimiento. El destino de dos civilizaciones, una al borde de la extinción y la otra tambaleándose ante una nueva comprensión del cosmos, ahora estaban entrelazados. El universo, Theron lo sabía, nunca volvería a ser el mismo.